Buenas noches. El día de hoy en la Cátedra Lorencita Villegas vamos a presentar el tema de reflujo vesicoureteral a cargo de la doctora María Lucía Porras y esperemos que les guste mucho. No se te está escuchando. Ahora sí, disculpen. Sí, ahora sí. Bueno, buenas noches a todos. Como decía mi compañera, mi nombre es María Lucía Porras Luengas, yo soy residente de cirugía pediátrica de cuarto año de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y hoy vamos a tratar el tema de reflujo vesicureteral. A modo de introducción es importante recordar pues la definición como tal de lo que es el reflujo vesicureteral, lo cual constituye un flujo anormal de orina que va desde la vejiga hacia el ureter. Esto ocurre en aproximadamente el 1% de la población en general y es más frecuentemente diagnosticado en aquellos pacientes que van a tener bacteriuria o infecciones de vías urinarias a repetición durante el periodo, pues durante su periodo pediátrico. Esto puede constituir hasta un 20 a un 35% de los pacientes con bacteriuria y el 60% de los pacientes menores a un año con infección de vías urinarias van a presentar un reflujo vesicureteral que puede mejorar eh, a través de los años, que ya lo vamos a ir profundizando a lo largo de la charla. Es importante recordar que el primero en demostrar o en hablar sobre los cambios fisiopatológicos que el reflujo vesicureteral iba a constituir en los pacientes pediátricos fue Hodge con su grupo a partir de 1950 y fue en 1958 cuando Hudson con su grupo definió que había una correlación directa entre el reflujo vesicureteral, las infecciones de vías urinarias, que como tal se iban a manifestar de manera ascendente y posteriormente iban a producir una cicatrización pielonéfrica que podría o no tener un efecto nocivo en la función renal de los pacientes. Usualmente, se va a manifestar, como les había dicho, en los pacientes que van a ser sintomáticos de infecciones de vías urinarias o bacteriuria, especialmente en los pacientes masculinos. Y es importante también recalcar que hasta un 27% de los pacientes que van a tener un diagnóstico de reflujo vesicureteral, sus familiares, incluyendo sus hermanos, van a presentar esta misma patología y es por esto que se debe hacer como una búsqueda activa en este grupo poblacional. En cuanto a la fisiopatología, entonces ya podemos hablar que trata sobre, hay una alteración directa sobre el mecanismo de válvula pasiva que va a generar la unión vesicureteral. Entonces, en condiciones normales, la entrada de esta unión vesicureteral debe ser oblicua, debe tener una proporción de longitud de túnel y diámetro de ureter que vaya a ser pues mayor la longitud que el diámetro y la longitud del ureter submucoso, que es precisamente este túnel submucoso que va a constituir esa entrada oblicua, como lo podemos ver en la imagen, son los tres constituyentes para realizar este tipo de mecanismo de válvula pasiva. Se habla que es un mecanismo de válvula pasiva ya que lo que va a generar el efecto de válvula a este nivel va a ser el aumento del contenido vesical que hace que haya un colapso a nivel proximal pues, de la parte más proximal de la entrada de ese ureter en el plano submucoso, a medida que también hay contracción del detrusor, hay una contracción de la pared posterior y esto pues va a generar como tal el mecanismo de válvula impidiendo el reflujo de la orina a este nivel, ya sea tanto en la fase de llenamiento como en la fase de micción, con los dos periodos que acabamos de nombrar. Cuando hay alguna alteración en esta unión uretero-vesical,
en la que principalmente puede haber una longitud corta, una entrada muy perpendicular con respecto al detrusor, algún patrón obstructivo ya más distal que genere aumento como tal de la presión intravesical, va a ser como principales causas para que ocurra este reflujo y pues genere las lesiones progresivamente a medida que va ascendiendo esta orina a través del tracto urinario. Entonces, cuando hay una unión vesicureteral distorsionada, entonces vamos a tener un paciente que tiene un túnel marginal, es decir, no hay suficiente longitud de túnel y por eso no hay mecanismo de válvula. Hay una pérdida como tal del compliance del techo del túnel, no hay una, es decir, no hay una, sí, no se distiende suficientemente la vejiga como para generar el mecanismo de válvula sobre el ureter proximal. Hay hipertensión intravesical, que esto usualmente va a ser secundario, ya sea una obstrucción en la salida o la disfunción neurovesical, y como tal, como les acabo de nombrar, la obstrucción en la salida vesical, que usualmente va a estar relacionado a los pacientes que tienen valvas de uretra posterior. Entonces, ante estos mecanismos también es importante recordar que el daño principal que se va a generar a nivel renal secundario al reflujo vesicureteral es cuando ya este reflujo es tan severo que genera un reflujo intrarrenal. Este reflujo, pues es importante recordar que la entrada como tal de los eh, de los de las papilas hacia los cálices debe ser de una manera oblicua, evitando así que haya más reflujo. A medida que es más lineal, se promueve el reflujo, y esto ocurre principalmente en aquellos cálices que son pues múltiples, o sea, que reciben varias papilas. Esta alteración anatómica va a generar un aumento también de la presión intrapapilar, que puede ser secundario a la presión intravesical, que ya va a ser secundaria a todos los mecanismos previamente nombrados, y progresivamente pues esta estasis a nivel intrarrenal va a generar un daño y cicatrización intrarrenal, que en caso dado de que asociado a esto esté una orina infectada, o pues sí, infectada con crecimiento bacteriano, pues también se va a asociar a infecciones a este nivel con mayor cicatrización posterior. Entonces, como podemos ver, es como un círculo vicioso que empieza desde más distal hasta más proximal y va a generar pues este daño progresivo que se puede ver a este nivel. Entonces, en cuanto a la clasificación, existen varias formas de clasificarlo. Sin embargo, la más aceptada actualmente es el sistema internacional. Sin embargo, también existen otras clasificaciones, incluyendo según si es por presión, son aquellas reflujos por presión baja o presión alta. Usualmente la presión baja es aquella que se va a manifestar en la fase de llenado de la cisturetrografía, y las presiones altas van a ser durante el periodo de vaciamiento o micción. Puede ser primaria o secundaria. Las primarias son aquellas que son secundarias a todo lo que acabamos de nombrar, que es esa alteración en la unión vesicureteral, y aquellas secundarias son cuando ya la obstrucción es más distal y generan pues este aumento de la presión intravesical, como son aquellos pacientes que tienen vejiga neurogénica y obstrucción del vaciamiento vesical. Puede ser compleja o simple. La compleja es aquella que se manifiesta o que se asocia a pacientes que tienen reflujo con un megaureter, que tienen reflujo con un ureter duplicado, o inclusive aquellos que van a tener algunas deformidades, ya sea intravesicales o ureterales, como son los divertículos, el divertículo ureteral o el ureterocele. Entonces, estos pacientes, en estos tres casos en específico, pues son clasificados como un reflujo vesicureteral complejo. Y como les nombraba anteriormente, pues estos son el ejemplo de lo que les acabo de nombrar, los pacientes con ureterocele y la duplicación o el megaureter. Y como les nombré anteriormente, el sistema de estadificación más aceptado es aquel que nos demuestra cómo hasta dónde va el reflujo. Esto usualmente es visualizado bajo una cisturetrografía, en la cual vamos a tener una clasificación de 1 a 5, dependiendo de no solo el reflujo, sino también el grado de dilatación o tortuosidad que va a generar este reflujo de manera crónica. Entonces, el grado 1 es aquel paciente que va a tener un reflujo hacia el ureter sin llegar a la pelvis,
renal y sin dilatación. El grado 2 es aquellos que el reflujo ya llega hasta la pelvis, incluyendo los cálices, pero no hay dilatación. El grado 3 es cuando ya hay una dilatación leve a moderada, sin tortuosidad. La grado 4 es aquella que tiene ya una dilatación mucho más severa y o puede tener tortuosidad del ureter. Y la grado 5 es cuando ya la dilatación es tan severa que genera una tortuosidad del ureter, hay una alteración como tal de la pelvis renal y de los cálices, pues se pierde como la anatomía normal de pues del parénquima renal y su relación con los cálices. Entonces, en cuanto al diagnóstico, como les había nombrado anteriormente, pues la clasificación viene dada principalmente por el gol estándar del diagnóstico, que es la cistouretrografía miccional. Esta lo que busca es hacer una instilación de medio radiopaco o radioisopo nuclear a través de un catéter. Esto debe ser bajo gravedad y con una leve presión, y se visualiza si hay reflujo tanto en el periodo de llenamiento como en el periodo de vaciamiento, que es el periodo posmiccional. Eh, Al ser esto un estudio que no solo es invasivo porque requiere la colocación de una sonda vesical, sino que también se asocia a irradiación, pues aún es bastante controversial si todos los pacientes deben ser llevados a este tipo de estudios, existiendo también pues dentro de las otras posibilidades para la evaluación del tracto urinario, la ecografía y el renograma radioisópico. Entonces, estas son imágenes para mostrar cómo es la uretrocistografía miccional. Como podemos ver acá ya está está en la fase de llenamiento, como podemos ver en la primera imagen, y pues ya en los pacientes que tienen ya compromiso mucho más severo, incluyendo bilateral, como podemos ver en la nueva imagen, que ya también hay una distorsión completa de los cálices y de la pelvis renal. Ay, perdón. Y es importante ahí recordar pues, que también se debe hacer una evaluación del tracto urinario superior, especialmente aquellos pacientes que van a tener o que han tenido infecciones de vías urinarias a repetición, dado que van a tener, pues sí pueden llegar a tener cicatrices en el parénquima renal, y esto nos puede permitir pues como hacer un abordaje inicial de qué tan grave ha sido la manifestación de esta patología en este paciente. La ecografía seriada adicionalmente pues ha demostrado que puede permitir la valoración de la dilatación de la pelvis y el ureter. Sin embargo, pues no es el estudio fidedigno para utilizar para definir qué grado de dilatación tiene, y pues mucho menos pues su clasificación, como ya lo nombramos anteriormente. También nos va a permitir ver aquellos pacientes que tienen estas alteraciones adicionales, como son el megaureter, los divertículos o los ureteroceles. Y si hay sospecha de contracción involuntaria del detrusor, que también se ha visto en varios pacientes con reflujo vesicureteral, pues no solo esto va a ser algo condición importante de evaluar previo a cualquier tratamiento que se vaya a instaurar, sino que es algo frecuentemente visto en los pacientes en edad pediátrica femeninos que van a tener este tipo de patología. Entonces, esto es una valoración mucho más dinámica, o sea, requiere una valoración dinámica para definir si hay este tipo de contracciones involuntarias para, previo al tratamiento definitivo del reflujo vesiculateral, realizar el manejo de estas contracciones involuntarias. Entonces, es importante tener en cuenta, perdón, acá se falló una de las animaciones, es importante tener en cuenta que el curso natural del reflujo vesicureteral es bastante variado. Hay pacientes que pueden tener resolución espontánea sin nefropatía, pueden haber pacientes que tienen cicatrices silentes sin haber tenido ningún tipo de manifestación durante pues, el periodo en el periodo en el que tienen el reflujo vesicureteral, aquellos pacientes que van a tener pielonefritis recurrentes asociados a hipertensión secundaria al daño renal, o inclusive pacientes que vayan a tener falla renal terminal. Ese daño renal terminal usualmente es secundario a una cicatriz local o cicatrización generalizada asociada a atrofia, o inclusive hay una falla en el crecimiento del riñón. Entonces es por eso que también dentro de los estudios seriados que se deben hacer a este tipo de pacientes que tienen reflujo vesicureteral, especialmente aquellos que tienen de alto grado, debe incluir siempre algún estudio que nos muestre el parénquima renal, ya sea un renograma o una ecografía que nos va a permitir ver esa relación del parénquima
renal. En cuanto a aquellos pacientes, o sea, en qué se ha asociado o relacionado con qué se demuestra que el curso suele ser más severo, aquellos pacientes que tienen infecciones de vías urinarias a repetición, la presión intravesical y el reflujo intrarrenal es mucho más severo y pues obviamente los grados altos de reflujo vesicoureteral. Acá pues se incluye una teoría que es la teoría del divertículo ureteral, en el que hay un desplazamiento del orificio ureteral que nace a nivel de o sea, que nace a través de un ducto de Wolff inapropiado. Entonces, pues esto hace que haya un contacto ectópico del cordón nefrótico y haya un desarrollo renal en general de todo el tracto anormal y pues vaya a condicionar y ser perpetuado y el daño renal vaya a ser peor en estos pacientes con reflujo vesicureteral. La hipertensión, que no siempre es vista en los pacientes, está relacionada en más o menos el 30 al 65% de los pacientes que van a tener una nefropatía demostrada por reflujo. Entonces es importante que dentro del seguimiento de estos pacientes no solo se incluya, como ya les nombré, la visualización del parénquima renal, sino también la evaluación seriada de la tensión arterial de estos pacientes, ya que esto podría ser la única manifestación que tienen de una alteración en la funcionalidad renal. Como podemos ver en la imagen, pues parcialmente, que disculpen nuevamente por lo de la animación, eh, según el grado del reflujo va a haber una mejoría progresiva con la edad del paciente y esto viene dado a que, como les había nombrado, dentro de la fisiopatología se relaciona una unión vesicureteral anormal en el que el túnel suele ser corto con respecto al diámetro. A medida que el paciente crece, este túnel puede alargarse y por ende, pues el mecanismo de válvula pasiva se reactiva o mejora con respecto a antes y por eso aquellos pacientes que tienen grado 1, grado 2 o grado 3, como podemos ver en la imagen, van a tener progresivamente un porcentaje menor de reflujo con respecto a los pacientes que pues ya tienen un grado mayor de reflujo, que son pues los grados 5 y grado 4, que no suelen tener una mejoría secundaria a este crecimiento. Y pues estas cicatrices renales que ya podrán verse dependiendo de la localización son más frecuentes hacia los polos superiores por la entrada de perdón, hacia los polos inferiores por la gravedad como tal y pues el efecto que va a presentar la presión a nivel calicial, principalmente solo en los cálices inferiores y por ende pues el polo inferior del riñón. Sin embargo, pues en los grados más severos pues vamos a ver estas cicatrices regadas, especialmente aquellos que van a estar asociados a infecciones de vías urinarias severas y ascendentes con pielonefritis a repetición. Entonces, en cuanto al tratamiento, también existen varias opciones terapéuticas, principalmente pues ya a medida que se ha como profundizado sobre el espectro clínico de estos pacientes, como podemos ver es algo altamente variable, pues lo importante es hacer una evaluación diagnóstica activa y los primeros pasos para el manejo médico debe ser una adecuada hidratación en estos pacientes, una higiene adecuada y el manejo de la constipación. Se ha demostrado que aquellos pacientes que tienen un estreñimiento crónico mal manejado, pues son más propensos a realizar o a presentar infecciones de vías urinarias. Inclusive también pueden estar estas infecciones de vías urinarias asociadas a mayor severidad por un reflujo vesicureteral. Entonces es por esto que, pues como que también el manejo completo del paciente, incluyendo su hábito intestinal, va a generar o presentar un papel importante para el manejo de estos pacientes a futuro. Lo otro es evitar infecciones. Entonces acá entra un tema altamente controversial que es el manejo del antibiótico profiláctico continuo. Usualmente el antibiótico debe ser, para el antibiótico profiláctico en estos casos debe ser un cuarto de la dosis normal. Es altamente controversial por múltiples motivos, principalmente porque se ha demostrado que únicamente el 40% de los pacientes, pues de los papás, son realmente adherentes a esta antibiótico-terapia profiláctica. Se sospecha que esto también con el auge de la resistencia bacteriana en los últimos años, pues puede
o sea, predisponer a mayor resistencia bacteriana. Adicionalmente, puede haber una alteración en la microbiota intestinal, entonces pues esto puede tener también alteraciones nutricionales a futuro del paciente y pues en su hábito intestinal. Y también han demostrado que pacientes que tienen antibiótico profiláctico continuo pueden presentar aumento del índice de masa corporal y como ya sabemos, pues la obesidad en niños también es una de las patologías que ha ido ganando como importancia progresiva. Sin embargo, pues sí se ha demostrado también que el antibiótico profiláctico puede llegar a reducir infecciones de vías urinarias sintomáticas en los pacientes con reflujo vesicoureteral y dentro de las últimas guías de urología pediátrica que hablan sobre el manejo médico y la antibioticoterapia profiláctica continua en niños con reflujo vesicureteral, se ha demostrado que estas son las dos indicaciones principales. En niños menores, menores de 1 año con historia de infección de vías urinarias febril o reflujo vesicureteral grado 3 a 5 y aquellos pacientes que tienen reflujo vesicureteral y adicionalmente tienen una disfunción vesical demostrada, que pues también van a requerir tratamiento de su disfunción vesical, pero sí se benefician del manejo antibiótico profiláctico. Adicionalmente, entonces pues como les acabo de nombrar, el tratamiento de la disfunción del vaciamiento sí ha demostrado que debe ser uno de los pilares de tratamiento previo a cualquier manejo quirúrgico que se le vaya a realizar o cualquier manejo endoscópico o quirúrgico que se le vaya a realizar a un paciente con reflujo vesicureteral. Esto usualmente se hace con anticolinérgicos en bajas dosis, sin embargo, pues los anticolinérgicos pueden presentar también complicaciones o eh, sí, sintomatología no deseada en estos pacientes, incluyendo el flushing. Sin embargo, pues se ha demostrado que aquellos pacientes que se les hace un adecuado tratamiento de la disfunción del vaciamiento con este tipo de tratamiento, si el desenlace posterior al tratamiento, ya sea endoscópico, quirúrgico o robótico, del reflujo gastroesofágico, del reflujo vesicureteral, sí va a ser mucho más efectivo. Y por último, pues importante recordar que el seguimiento activo es otro de los pilares importantes en cuanto al manejo médico, incluyendo lo que les había nombrado anteriormente, que es la ecografía seriada, que pues en algunos textos hablan de una ecografía cada 6 a 12 meses, y el seguimiento de la función renal, el crecimiento renal con visualización ecográfica y la presión arterial, que van a ser como de las principales como alarmas rojas de, un, de una evolución inapropiada de estos pacientes. En cuanto a otros tipos de tratamientos, entonces incluye la inyección endoscópica. Esto fue descrita por O'Donnell y Puri en 1980, en los 1980s, en lo cual pues aparece la terapia Sting, que es una inyección suburetérica de teflón que incluye que se debe hacer, o sea que su objetivo es generar como un tejido de granulación a nivel del, del orificio ureteral para generar como una oclusión parcial de este orificio y así pues generar ese mecanismo de válvula que es ineficiente en estos pacientes. Entonces, la forma en que se realiza es de manera pues cistoscópica, se coloca una aguja por debajo de la mucosa vesical, más o menos hacia las 6 horario, entre 1 a 3 milímetros por debajo del orificio ureteral que tiene pues el que pues presenta el reflujo y se debe realizar un abón que condicione que haya como una oclusión parcial y visualización en semiluna del orificio ureteral. Esto va a generar pues que haya como aumento del tejido por debajo del orificio ureteral, principalmente por mecanismo de generación de tejido de granulación. Esto a su vez, el objetivo final va a ser el aumento del mecanismo de válvula. Estas son como imágenes de ese procedimiento, como podemos ver, pues se localiza el orificio ureteral y se hace la inyección adecuada por debajo con la creación del abón que va a generar pues esa imagen en semiluna del orificio que inclusive en ocasiones se puede ver como si se ocluyera completamente. Hay pacientes que van a requerir entre 2 y 3 sesiones endoscópicas con inyección endoscópica para hacer
efectivo el tratamiento. Sin embargo, pues ha demostrado que sí tiene buenos desenlaces a futuro. Otras de las técnicas endoscópicas que se puede utilizar es la técnica de implantación de doble hidrodistensión. Entonces ahí aparece la técnica HIT y la técnica doble HIT. Entonces la técnica HIT pues es lo que incluye es hacer pues también la visualización intraluminal del ureter por el plano submucoso y se debe como entrar hacia el ureter y hacer también una hidrodisección ya sea de la pared posterior del ureter para condicionar un prolapso o un colapso a este nivel del ureter y así disminuir el reflujo. El doble hit, esto es solo el hit, el doble hit es realizar esta misma técnica de hidrodisección, pero a esta se le adiciona una inyección adicional como más profunda del ácido hialurónico dextranomérico, que es el mismo de Flux, que es una de las sustancias utilizadas en la inyección endoscópica que van a promover este tejido de granulación y pues el cierre o la mejoría del mecanismo de válvula del ureter submucoso. Es importante pues que esta técnica doble hit ha demostrado que puede ser efectiva hasta en un 95% de los casos y esto es principalmente porque al hacer primero una hidrodisección y posteriormente colocar este agente que les acabo de nombrar, se logra la disección hasta la fascia de Waldeyer y pues hace como una granulación general de pues de todo el túnel en la pared posterior del ureter. Pues como les acabo de nombrar, hay una tasa de éxito de las inyecciones endoscópicas hasta el 95% y esto también es variable, especialmente en los pacientes con la técnica Sting, dependiendo del grado de reflujo. En el grado 1 puedes llegar a un éxito hasta el 89%, grado 2 hasta el 83%, grado 3 hasta el 71%, grado 4 hasta el 59% y grado 5 hasta el 62%. Y la técnica doble hit ya pues con varias sesiones logra una tasa de éxito mayor al 90% pues en todos los grados. En cuanto pues otros, ya la terapia quirúrgica, la reimplantación ureteral, lo que va a buscar es hacer la corrección de este reflujo al aumentar la longitud intravesical del ureter y facilitar así la compresión del ureter por el músculo detrusor. Es decir, como reorganizar o rearmar ese mecanismo de válvula pasiva que por condiciones anatómicas del paciente no es efectivo para generar la válvula antirreflujo de orina. La técnica quirúrgica sigue siendo el gol estándar para, pues para la terapia antirreflujo vesical. Sin embargo, con esas tasas de éxito que se han demostrado con la terapia de inyección endoscópica y con el crecimiento en popularidad y buenos resultados de la cirugía robótica, aún es como también debatido si esto sigue siendo el gol estándar para el manejo. El abordaje, pues existen muchas técnicas para la realización de reimplantes ureterales, sin embargo, pues las dos como más conocidas van a ser aquellas que van a requerir un abordaje intra o extravesical. Entonces, dentro de esas, pues debemos importante recordar cuáles son las indicaciones absolutas para una reimplantación quirúrgica ureteral y esto va a ser aquellos pacientes que tienen una injuria renal progresiva que no ha mejorado con el tratamiento médico o inclusive ha tenido una falla del tratamiento endoscópico, aquellos pacientes que se demuestra en el seguimiento activo que hay una falla en el crecimiento renal, aquellos pacientes que se manifiestan en primera instancia con pielonefritis a repetición y cuando hay intolerancia o no adherencia a la supresión con antibióticos. También existen otras indicaciones relativas, entre las cuales se incluyen los pacientes que tienen grado 4 y 5 de reflujo vesicureteral, que son pequeños y aparte pues ya llevan un año de seguimiento sin mejoría en absoluto de su reflujo. Aquellos pacientes que ya tienen una nefropatía diagnosticada en pubertad secundaria en reflujo vesicureteral, cuando hay preferencia paternal, porque hay pacientes cuyos padres prefieren una cirugía, un procedimiento un poco más invasivo como cirugía en vez de los tratamientos endoscópicos, y cuando ya hay una falla en la resolución espontánea tras manejo conservador prolongado. Sin embargo, pues no encontré en la literatura cuánto tiempo es lo que, o sea, lo que deciden para que sea un tiempo prolongado de manejo conservador.
Y es importante también recalcar que hay tres como bases quirúrgicas que debemos tener en cuenta para un paciente que va a tener un reimplante exitoso. Estas son que haya una exposición y movilización ureteral adecuada que va a permitir pues su reposicionamiento y como recrear ese mecanismo de válvula, la preservación meticulosa de la irrigación, como cualquier tejido, pues debemos garantizar su adecuada irrigación para un éxito quirúrgico posterior y la creación como tal del mecanismo valvular. Y esto pues es importante tener en cuenta que pues se ha demostrado que una proporción entre la longitud y el diámetro del ureter que sea mayor a 5:1 pues ya va a ser como algo efectivo como mecanismo de válvula para estos pacientes. Entonces, en cuanto a los mecanismos, las técnicas de reimplantación ureteral, está la técnica de reimplantación ureteral cruzada de Cohen. Esta es una técnica intravesical en la que se hace una ureterocistostomía intravesical y que ha demostrado una tasa de éxito radiológico hasta el 98%, es decir, si disminuye el grado de reflujo que hay. Entonces, esta cirugía consiste en realizar, pues primero se canalizan los dos ureteres, pues el ureter afectado, en este caso pues de la imagen es bilateral, se canalizan y se realiza como una disección progresiva de toda la mucosa ureteral, logrando su adecuada exposición y movilización, como lo podemos ver en la imagen, y posteriormente a través del triángulo, pues del trígono de la pared posterior de la vejiga, se cruza como tal el ureter, se crea un bolsillo submucoso y se realiza la fijación a la mucosa para como sí, para hacer la reapertura del orificio ureteral del lado afectado. Esto pues es ya la imagen final de cómo se vería estos pacientes, se cruzan entre sí y se genera ese canal mucoso que va a condicionar el mecanismo de válvula del que ya hemos hablado varias veces. Dentro de como las recomendaciones quirúrgicas, recomiendan que se deje canalizado con un stent o con sí, se deje canalizado el ureter nuevamente implantado durante 24 horas y se debe hacer una ecografía posoperatoria para evaluar que no haya una dilatación proximal porque haya estenosis a nivel del orificio ureteral. Dentro de las otras técnicas que tenemos, entonces también está la reimplantación ureteral extravesical de Lish-Gregoire, en la cual se crea un flap para crear ese mecanismo de válvula sin la apertura como tal de la vejiga. Como podemos ver en las imágenes anteriores, en la técnica de Cohen, se hace una apertura completa de la vejiga para pues llegar a la pared posterior y pues posteriormente cerrar la vejiga. Sin embargo, en esta técnica pues ya el mecanismo de abordaje es extravesical, se hace un canal un flap del músculo detrusor sin ingresar o sin apertura o liberación como tal del orificio vesical y se crea como en la parte posterior el nuevo canal o túnel ureteral. Esto es importante pues acá recalcar, tener en cuenta las longitudes que ya acabamos de hablar y lograr una adecuada movilización del ureter desde la unión vesicureteral, dejando parte de su periadventicia para la irrigación y se debe fijar de manera distal el ureter para evitar pues, la movilización como tal de ese canal o túnel ureteral para el mecanismo de válvula. Existen, como les nombré anteriormente, que existen muchísimas técnicas para lograr esta reconstrucción del mecanismo de válvula y de la unión uretero-vesical, en la cual algunos se debe desligar como tal el ingreso al ureter, en otros se cruza, en otros se crea un flap muscular, en otros se crea tanto un flap muscular como submucoso, pero pues no encontré dentro de los artículos que revisé que hubiera una técnica más efectiva en la realización con respecto a otras. Sin embargo, pues sí son más populares las dos previamente nombradas. Aún sigue siendo, ay, perdón, voy a hacer una cosa.
acá. Ay, Dios. Bueno, existe en la realización, en el manejo, diagnóstico y tratamiento de esta patología. Perdón, es que se visualiza mal porque no quedó la animación, pero sí quiero que vean el artículo que les traigo. Es un artículo publicado el año pasado en el cual pues hablan de si sí o no se debe diagnosticar el reflujo vesiculoteral, precisamente ante la evidencia de una de un espectro clínico y de curso bastante variado, no se puede definir completamente que los pacientes que tienen reflujo vesiculoteral o todos los daños que se ven de la pielonefritis a repetición, del daño renal crónico que se ve en estos pacientes sea secundario exclusivamente al reflujo vesiculoteral, porque hay pacientes que presentan grados altos de reflujo vesiculoteral sin estas manifestaciones tan severas y hay otros pacientes que son completamente asintomáticos y cuando ya se evalúa su funcionalidad renal, pues es bastante severa secundaria el reflujo. Entonces, este es un artículo que encontré, como les digo, fue publicado este año, perdón, en la revista de Pediatric Nephrology, en el cual hablan si es importante o no realizar la búsqueda activa del reflujo vesiculoteral, dado que esto es un tema de gran controversia tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Su conclusión es que no, pero sí se debe tener algunas excepciones. Y este análisis viene secundario a que pues el manejo de la antibiótico-terapia profiláctica continua versus el reimplante no ha demostrado que los pacientes no vayan a presentar recurrencia de las infecciones de vías urinarias. Lo que sí pueden demostrar es que las infecciones de vías urinarias no son tan severas cuando se hace, digamos, un reimplante, pero pues puede tener el mismo curso clínico que si un paciente que tiene el reflujo no se le realiza un reimplante y continúa con la antibiótico-terapia profiláctica continua. Adicionalmente también, pues en un seguimiento de estos pacientes se ha demostrado que únicamente el 9% van a presentar progresión de las cicatrices y hasta un 2% van a presentar nuevas cicatrices a nivel del parénquima renal. Es decir, que no hay pues una causa directa sin relación como tal de su grado de reflujo para definir que estos pacientes, porque sea más mayor el reflujo, porque lleven más tiempo, porque tengan más edad, generan más cicatrices o nuevas cicatrices y por eso es su falla renal. Entonces, y pues esto también termina como nombrando que no todas las infecciones de vías urinarias recurrentes ni todas las infecciones de vías urinarias febriles en los niños ameritan una uretrocistografía miccional. Y esto es recordando, como les nombré al principio de la charla, aquellos, pues que esto es un estudio que es invasivo, que requiere la colocación de una sonda, que puede terminar inclusive en una infección de vías urinarias durante la realización del procedimiento y también condicionando una pielonefritis que pueda generar posteriormente más daño. Entonces ellos en el artículo hablan que hay dos presentaciones típicas de pacientes con reflujo vesiculoteral y que esto también nos puede dar un indicio de quiénes son pacientes que van a tener mayor gravedad en su patología y de pronto requieran como una búsqueda más activa versus aquellos pacientes que simplemente son más sintomáticos pero no tienen un reflujo tan significativo. Entonces en esto pues los clasifican en aquellos pacientes que tienen enfermedad por reflujo y sintomatología de reflujo. Principalmente aquellos que van a tener enfermedad por reflujo son aquellos de sexo masculino, usualmente se manifiestan inclusive desde el periodo neonatal o prenatal con una ecografía que muestra la hidronefrosis. Aquellos pacientes que van a tener un parénquima renal anormal y usualmente el tracto urinario va a estar dilatado con un grado de reflujo de 4 a 5. Sin embargo, estos pacientes tienen unas manifestaciones mucho más jóvenes de su patología y por el crecimiento crece el túnel y hasta un 50% de los casos pueden tener una resolución completa espontánea en los primeros años de vida. La posible etiopatogenia o fisiopatología de los pacientes va a ser
principalmente la alteración en la unión vesiculolateral, y es por eso que hasta en un 50% de los casos pueden mejorar. Y la frecuencia no es tan frecuente, como les nombré al principio de la charla, solo ocurre en un 1% de la población pediátrica. Sin embargo, también están aquellos pacientes que ya son más sintomáticos, pero es menos grave la patología. Usualmente son de sexo femenino, su presentación es en edades un poco más grandes, pueden tener infecciones de vías urinarias. Sin embargo, el parénquima renal va a ser normal y el tracto urinario va a ser normal sin grados de dilatación, y pues por ende su reflujo va a ser entre 1 a 3. Hasta la resolución puede ser hasta en un 80 al 90% de los casos, y aquellos pacientes que van a tener una alteración de la funcionalidad como tal neurogénica de la vejiga, pues van a, con el tratamiento de esta fase dinámica y como causal de del reflujo vesiculolateral, ya van a tener mayor resolución sin requerimiento de intervenciones adicionales. Ay, Dios, perdón. Por último, pues les traigo como las recomendaciones de la última guía del grupo de urología europeo, perdón. Ellos clasifican que los pacientes que tienen una, un reflujo vesicoureteral pueden ser clasificados, no sé cómo cambiar esto, bueno, pueden ser clasificados en aquellos que eh, van a tener sintomatología que van a ser de alto, moderado o bajo riesgo. Y en esto se incluye aquellos pacientes que van a ser sintomáticos, que tienen cambios como tal en el parénquima renal, o que no lo van a tener. Entonces, dentro de los grupos de riesgo están dos grupos de alto riesgo, que son aquellos pacientes, ya sean femeninos o masculinos, que están posterior a su fase de entrenamiento miccional, sí, sí, eh, y tienen alto grado de reflujo, entre 4 y 5, tienen evidencia de riñones anormales, o sea, con cicatrices, y pueden o no tener enfermedad del tracto urinario baja. Entonces, en aquellos pacientes que no tienen enfermedad del tracto urinario baja, que puede incluir una infección de vías urinarias, se recomienda la intervención, dado que son sintomáticos, que tienen alto grado de reflujo, y pues se puede iniciar con un manejo endoscópico o abierto, según pues esto es el consenso de expertos. En los pacientes que sí van a tener enfermedad del tracto urinario bajo, se recomienda inicialmente hacer el manejo de esa patología, ya sea por una vejiga pues por la alteración neurovesical, o por una infección de vías urinarias que vaya a requerir antibiótico terapia continua. Aquellos pacientes que tienen moderado riesgo, entonces están pacientes asintomáticos con alto grado de reflujo que tienen alteración en el parénquima renal. Aquellos pacientes que van a tener, que son sintomáticos, que son sintomáticos antes de la realización del entrenamiento para la micción espontánea, y aquellos pacientes que ya son después, pero que tienen un grado de reflujo menor. Entonces, en estos pacientes se recomienda en ocasiones iniciar con antibiótico terapia continua, y solo se reserva en casos más severos o más sintomáticos la realización de procedimientos invasivos, ya sean endoscópicos o quirúrgicos. Y los de bajo riesgo, entonces, son todos los pacientes que son sintomáticos, pero que tienen un riñón normal, que usualmente van a estar asociados a un grado de reflujo que va a ser bajo, pero pues lo más importante es que no tienen ninguna alteración en su parénquima renal. Entonces, estos son pacientes que no se benefician ni de antibiótico terapia continua, únicamente un seguimiento progresivo para funcionalidad renal, y ante la sospecha de que puedan generar infecciones de vías urinarias a repetición. En conclusión, como podemos ver, pues esto es un tema altamente controversial en el que no se ha demostrado una relación directa entre la gravedad de la patología con los desenlaces que pueda tener. Es por eso que es una patología que es muy sospechada, muy diagnosticada, pero se desconoce como tal la significancia clínica que puede tener el grado de reflujo o la sintomatología que tiene sobre como tal el desenlace final de la funcionalidad renal que pueden tener estos pacientes. Adicionalmente, pues está todo un grupo de pacientes que hasta un 50 o un 80% pueden mejorar simplemente con observación clínica. Y pues ya
como entrando en la parte quirúrgica, el manejo tanto endoscópico como quirúrgico y en los últimos años el robótico han ganado importancia con significancia clínica todos, pero sin demostrar superioridad hasta el momento el uno contra el otro. Entonces, pues siguen siendo válidos o son válidos cualquiera de los tres mecanismos de manejo para estos pacientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quedan los micrófonos abiertos si alguien quiere hacer un comentario o contarnos su experiencia. Bueno, si ya no hay más comentarios, damos por terminada la charla. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a todos. Feliz noche.